Vámonos a plantear el tema de innovación y tecnologías sociales y algunos links de interés. Pensaba que si arrancamos muy puntual nos daba chance de ver el tema de internacionalización, pero no nos va a dar chance. Definitivamente, simplemente íbamos a agarrar el libro y plantear los grandes elementos centrales, que los podemos decir a grosso modo sin necesidad de presentación. Ustedes financiaron hace unos 5 años un libro que se llamaba una investigación que trataba de identificar los principales problemas de las organizaciones solidarias. Este convenio lo hicieron con la Universidad de Santiago de Cali. De allí resultó un libro. Uno de los diagnósticos que luego se repitió en el CONTES era que había obstáculos a la internacionalización, es decir, cualquier organización solidaria podía entrar a Colombia, pero ninguna entidad colombiana podía salir al exterior. Con ese motivo se financió una investigación para tratar de determinar solo ese punto. No lo tengo acá. De esa investigación se hizo un convenio con el Instituto de Estudios de la Procuraduría, que digamos tiene alguna tradición en el tema y ha tratado de fortalecer la investigación, y tenía como dos componentes, un componente técnico y un componente de buenas prácticas. El componente de buenas prácticas fue desarrollado por un equipo liderado por el profesor Darío Castillo de la Universidad Javeriana con la Procuraduría. Y en el caso del desarrollo técnico fue hecho por quien les habla con la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional. De ahí salió este libro. Un poco el argumento central, digamos el objeto de la investigación, como el objeto de todo contrato, era básicamente determinar cuáles eran los obstáculos técnicos para la internacionalización, en este caso de las cooperativas, y qué podía hacerse para mitigar estos efectos. Bueno, lo que encontramos fue que no había unos obstáculos implícitos, que los estudios que se realizaron tanto con el CONTES como por la Universidad de Santiago de Cali encontraron unas restricciones que no eran más que restricciones de no aparecer. Es decir, no puedo realizar tal actividad porque no está en ley, pero no significa que se prohíbe. Y entonces, digamos, como está la situación, se puede manejar. Ha habido cierta flojera por parte de algunas cooperativas en utilizar esquemas cooperativos para exportar sus productos, por ejemplo, Colanta, y la excusa de que es muy difícil no está técnicamente, ni fiscalmente, ni contablemente, ni jurídicamente. Es decir, no se prohíbe en términos reales, sino que simplemente se dice que se apela a las organizaciones que están en la Cámara de Comercio, en el Código de Comercio, y cuando uno va al Código de Comercio no contempla las organizaciones cooperativas. Sin embargo, la misma DIAN da este año, por cierto, el año pasado, digamos una nota al pie donde dice: cuando hablamos de sociedades, incluimos dentro de ese concepto a la sociedad solidaria. Punto, se acabó el problema. Sin embargo, digamos, hubiese sido muy fácil ganarnos la plata así, terminar el convenio, entregar 30 paginitas con 2 decretos de leyes, una reforma, y se acabó, y pues nos repartimos. Pero nos dimos por hacer la tarea dura. Pero el problema en términos reales de la internacionalización cooperativa no es una restricción inexistente, es que hay más condiciones, digamos, no hay unas condiciones que tienen las organizaciones solidarias hoy para actuar en el mercado. ¿Necesitan protección? Sí. ¿Necesitan fortalecimiento? Sí. Claro, los economistas clásicos del libre mercado le dirán que esto no se puede hacer. El argumento clásico es que usted hoy no llevaría a su hijo a competir en el mercado laboral, porque
pusimos unos casos muy simpáticos. La mutual como tal no, pero lo que se pueden hacer ahí, por lo menos ahí jurídicamente colocamos 15 cosas posibles que hacer. Por ejemplo, usted puede hacer un convenio entre organizaciones, entre federaciones mutuales. Hay casos preciosos. Hicimos varios casos para ejemplificar. Los costarricenses, en un país muy pequeño, no tienen capacidad de producción amplia, la Federación de Cooperativas Costarricenses hizo un convenio con la Federación de Cooperativas Chinas. Con los chinos, ¿no? Pensaría que esto es una locura. Depende, ¿no? Ahí establecen otras condiciones. A través de ese convenio hacen intercambios basados en el principio de la cooperación. A través del convenio, lo puede hacer de una cooperativa china a una cooperativa colombiana. Al igual que una mutual argentina hoy día está prestando servicios de salud a los uruguayos, que son solo 2 millones. Esta mutual tiene 15 millones en Argentina. Bueno, no hay muchos uruguayos, ¿no? Son chiquitos. Entonces, sí se puede hacer. Sí se puede hacer. Sí hay mecanismos para hacerlo. Quizá no sea, ya te digo, poner en el concierto a una mutual muy pequeña digo con 50.000 asociados, son una mutual en el universo pequeño. Una mutual de 50.000 personas, que en Colombia es grande para lo que hay, ponerla a prestar servicios de salud en Venezuela probablemente va a quebrar. Sin embargo, se pueden hacer convenios con organizaciones de salud populares que existen allá y a través de eso realizar el servicio. Entonces, por eso, ¿en qué pusimos énfasis? No tanto en en el tema técnico que está solventado, sino en el tema organizativo. ¿Qué necesita cualquier organización para poder competir? Entonces, de ahí salieron una serie de casos. Vimos el caso de Costa Rica, algunos casos de las cooperativas vitivinícolas en España, cómo hacen para exportar. Vimos el caso de un grupo mexicano que hace comercio justo solo con mexicanos en Estados Unidos, y entonces todo el tema de remesas de los mexicanos lo está manejando esta organización que se llama AMPES. Eso es un poco lo que tiene el libro. Entonces, también hay un capítulo, lo que hicimos fue un mapa mental para aproximarnos al tema. Resuelto el problema, cuáles son las variables relacionadas, y así nos acercamos un poco para que cualquier lector pueda entender el tema. Se ve desde el punto de vista contable, se habla de las NIF, la inconveniencia de hacer una obligatoriedad de las NIF. Las NIF fueron creadas, como ya hemos mencionado, 3 o 4 veces. ¿Desde hace 5 años están en su...? No, desde hace más. Realmente las NIF tienen que ver con unas reglas de juego para que las multinacionales puedan intercambiar sus productos en el mundo sin que haya restricciones contables. Claro, pero eso se llevó por la Sociedad Internacional de Contadores a la mayoría de empresas como recomendación. Lo que dice el experto, que es uno de los delegados colombianos para la mesa técnica de las NIF a nivel internacional, él dice claramente que las cooperativas, las mutuales, quizá no tengan la misma lógica que se pensó para las NIF, y que podría ser un modo de presentación de información, pero nunca obligatorio, jamás obligatorio, porque las llevaría a perder su patrimonio. Bueno, y ahí está ese artículo. Hay otro desde el punto de vista tributario, hay otro razonamiento 2 desde el punto de vista legal, hay una propuesta de acto administrativo por si se quiere profundizar en el tema y si organizaciones solidarias o supersolidarias quieren fomentar que salga un acto administrativo para que diga explícitamente que se puede exportar, pero hoy se puede hacer. ¿Cómo están las condiciones? Hoy se puede hacer. Bueno, un poco eso es lo que hay sobre internacionalización. Vámonos a innovación y luego finalizamos. En el estudio de casos, se encontraron con alguna de nuestras organizaciones que ya haya hecho la migración o el traslado de las recomendaciones de asentamiento en NICS. No hicimos estudios de casos nacionales. ¿Por qué no hicimos estudios de casos nacionales? Porque nuestra parte era esencialmente técnica, jurídica, tributaria y contable. Ya les digo, como solucionamos el problema de una manera muy rápida, entonces ampliamos a otro sector. Pero incluso el primer componente del estudio que lo está realizando el Instituto de Estudios de la Procuraduría se dedicaba solo a ese aspecto.
Entonces, en el primer libro, que lo estábamos esperando, nosotros terminamos en diciembre. El segundo libro, por uno u otro, digamos, detalle no salió. De hecho, nosotros somos el tomo 2. El tomo 1 trata ese tema y trata de encontrar estadísticamente, cuáles son las organizaciones que pueden exportar, cuáles son los casos, se metió mucho con comercio justo. No sé realmente, porque nunca tuve información si eso lo estudiaron. Debieron estudiarlo dentro de los estudios de casos colombianos. En nuestro caso, lo que hicimos fue tomar experiencias internacionales para ver cómo lo hicieron, creo que en 4 países distintos. Y bueno, mirar algunas recomendaciones de políticas públicas. Y básicamente la mayor recomendación es lo que hemos comentado aquí. La mejor política pública que hay es dejar funcionar y no obstaculizar. Lo que encontramos hoy, el mayor obstáculo a la internacionalización no es la ley, es el impedimento comercial que se hace a las organizaciones solidarias colombianas por parte del mismo Estado colombiano para que realicen actividades económicas. Es decir, ¿por qué necesariamente un fondo de empleados tiene que enviar sus recursos a la banca capitalista? ¿Por qué no puede reproducirlo adentro? Ya hay un grave problema que le quita la acumulación, que vimos hace 2 clases, que le quita la acumulación económica a la organización solidaria. Es decir, finalmente estas organizaciones terminan siendo simples, vos lo mencionaste ahorita, simples agentes de transferencias entre el asociado cliente, mal dicho cliente para el capitalista, el asociado cliente y el mercado capitalista. Este es un intermediario. Eso para mí, y fue al menos lo que determinamos en el estudio, es la restricción más grave, las graves restricciones comerciales internas, no externas. Me asalta una duda o me confundo un poco. Cuando usted habla de su estudio, se refiere a casos de Costa Rica, de Venezuela. Habla usted de mutuales de 50.000 personas. En Colombia no hay mutuales de más de 100 personas. Y una mutual colombiana muy seguramente no va a poder hacer un proceso exportador, sí, porque las normas no se lo permiten. Va a ir en el Código de Comercio, y en el Código de Comercio no está explícitamente que las asociaciones mutuales o las cooperativas o el sector solidario puedan ejecutar operaciones de comercialización internacional. Y eso desde ahí ya quedan vetados. No, la no existencia de algo no significa que es. Ya. Hablan de las sociedades. Lo que hace la DIAN es decir, dentro de las sociedades incluimos a las sociedades cooperativas, como están en la mayoría de las legislaciones del mundo, se acabó el problema. Es decir, que a usted el Código de Comercio no le contemple la existencia de una empresa comunitaria, no impide que existan las empresas comunitarias. Es decir, ahí hay que ser más abierto. A veces nosotros nos restringimos mucho por la letra. No, la letra no está impidiendo, simplemente que no lo contempla. Habla de unas organizaciones y es lógico que dentro del universo jurídico colombiano nuestras organizaciones sean músculos. No hace parte del imaginario de los abogados. En las universidades no se estudia, entonces no podemos esperar tampoco que los abogados sepan de leyes cooperativas y entienden que la cooperativa es una organización, por ejemplo, la mutual es una organización solidaria que está junto al universo capitalista, no lo saben. Lo que ustedes están haciendo es realmente sui generis. Anoche me invitaron para un programa en la Universidad Católica y les mostraba la grave falencia, que era solo de profesores, en el tema de administración. La grave falencia que estamos haciendo, enseñándole a nuestros muchachos, a nuestros abogados, a nuestros contadores, que la única empresa, digamos, que el universo del mercado se reduce a lo capitalista, que la única empresa posible se reduce a lo capitalista. Y eso termina en las leyes, eso termina en la normatividad, pero eso no impide nuestra existencia. Nosotros lo que hacemos simplemente es buscar espacios por donde movernos, reformar el Código de Comercio para introducir a las cooperativas nos puede llevar a un siglo, sin ningún tipo de problema, como ha pasado en muchas partes. En Alemania no existe, no hay una ley para las cooperativas, no existe la ley, ni siquiera, y ni siquiera está en la Constitución. Es decir, eso no puede impedir que nosotros nos movamos, que es un poco lo que decimos en el estudio. Sacamos
de la ventana que nos están impidiendo. No nos impiden hacerlo, simplemente que no salimos. Pero que no salgamos no significa que no existamos. Repito, nos amparamos afortunadamente. Una de las cosas interesantes que ha hecho la DIAN en yo no recuerdo qué tipo de norma era, pero bueno, ahí lo tenemos. Pero en todo caso no está excluido. Es decir, ciertamente no sale, pero que no salga no significa que se ve. No, está bien. Bueno, ok, ¿alguna otra consulta con esto? Entonces, sí. Una precisión, es diferente permitir la actividad de importación y exportación a ser comercializador internacional. La restricción para las organizaciones de nuestro sector está para ser comercializador internacional por cuanto esa actividad supone que se cobra un margen por el efecto de la comercialización internacional, pero no de la importación y la exportación. Digamos que este ha sido como más bien un mito o algo que se ha quedado en la estructura del sector como tal para la actividad de importación y exportación. Ya la comercializadora internacional sí requiere unos parámetros que son muy parecidos a los que exigen a nuestra cooperativa para hacer la actividad financiera. Sí. Por ello sería un obstáculo, pero no un impedimento. No es un impedimento. Entonces eso es lo que sacamos. No hay impedimento. Bueno, un poco eso es lo que surge de este libro. Pero fíjense que más allá del problema puntual, que yo me imagino que en el primer tomo del libro saldrán identificadas las organizaciones que podrán realizar exportaciones e importaciones, que me imagino no serán tanto. El problema es más interno. El problema es que hay discriminación en la fuente, dirían los expertos en Hacienda. Hay discriminación en la fuente con las organizaciones dentro del sistema económico colombiano. Y bueno, ahí es que les comentaba, incluso lo puse como un artículo obligatorio para la lectura. Zavala hace claro, ahí no para un buen tiempo, pero hace una identificación de todas las restricciones comerciales que hay para nuestra organización, no dictadas por la OMC, no dictadas por el FMI, dictadas por el propio gobierno colombiano. Entonces ahí hay un margen de actuación tremendo. Es decir, primero vayamos a la casa adentro, preparemos a la muchacha, y cuando estemos listos vamos a hacer eso. Pero hoy las condiciones son adversas por eso. Y bueno, ahí se armará todo un tema muy interesante, por ejemplo, con los temas artesanales, con las cooperativas artesanales, que viene sin duda en boga. ¿Cómo hacemos? Bueno, afortunadamente no hay restricciones externas, pero tenemos que arreglar las internas. Y ahí al menos se identifican y además se plantea todo el tema de gestión de calidad, de trazabilidad de los procesos, etcétera, etcétera, que es un factor que nos afecta mucho. Por ejemplo, hoy los chinos nos piden que quieren que exportemos, que ellos quieren importar uchuva. Sí, cómo no, qué chévere, Colombia produce uchuva. Bueno, listo, tráigame 3.000 toneladas mañana. No tenemos la capacidad. Pero además tampoco tenemos la capacidad no solo de la cantidad, sino de la trazabilidad del proceso. Entonces es bien complejo. Eso es un tema que hay que mirar y será objeto probablemente de investigación en unos años, porque por ejemplo, si nos metemos en el área de comercio justo o nos metemos en el área de producción verde, ecológica, etc., no podemos hacer una trazabilidad tal como la que se hace por parte de los productores agrícolas capitalistas, que es muy sencillo. Usted tiene una tabla por dimensiones de piso, por temperatura, por humedad, se le agrega tanto fertilizante, ¿verdad? Y tiene su producto. Aquí las condiciones varían de una región a otra. Entonces probablemente no podremos obtener la misma calidad del café que se hace en Nariño a un café que se hace en el eje cafetero. Quizá hayan diferencias, pero la particularidad, lo único que les une es que son producidos bajo formas orgánicas. Entonces habrá que buscar marcas especiales, una serie de particularidades para no estandarizar, porque si estandarizamos no hay posibilidad de que sean iguales productos realizados bajo la forma orgánica. Un tema bien complejo que obviamente están los expertos, yo no soy experto en eso, pero que será objeto de indagación cuando comencemos a producir en masa una cantidad de productos
y que nos lo quieren comprar afuera. Porque necesariamente nos van a decir, nosotros queremos garantizar que si tenemos esos suéteres y estos, no los vamos a comprar porque son diferentes. Queramos 2 millones de euros con la misma tela, la misma calidad de botón. Es bien complejo. Bueno, un poco eso. Resumiendo un poco todo lo que hemos visto, hemos dicho que nos hace diferente. Nos hace diferente el gobierno, el control, la destinación de los recursos y la implicación. Y pongo co en el inglés, que se conoce el genérico de las organizaciones, no por la forma cooperativa, así como decía de índole mutual. Todo el mundo dice, ¿está hablando de mutuales? No, estamos hablando del índole mutuo. Yo estoy esperando a recibir algo acá. Cuando hablamos de co, significa operación común, operación conjunta de unos recursos. ¿Cómo se verifican todos estos temas que nos hacen diferentes? La implicación, el gobierno, la destinación. Bueno, un poco una cantidad de elementos que se generan a nivel territorial, el capital social, todo el tema del fomento de la creatividad por la no segregación de toma de decisiones, es decir, cualquier trabajador puede participar teóricamente de estas organizaciones por la implicación y la inclusión de colectivos que normalmente quedarían por fuera del mercado, discapacitados, jóvenes, en fin. Por todo el tema territorial de valorización de intangibles, valorización de bienes vernáculos en el ámbito indígena, y que ahí seguro tendremos un ámbito de desarrollo importantísimo, por la posibilidad democrática que hay, bueno, en fin. Hay unos criterios de verificación, esos se identificaron en alguna investigación, yo sigo insistiendo en que pueden ser válidos. Hay unos elementos que nos caracterizan, pero que tenemos un acento propio. Por ejemplo, la competitividad sí, pero no es una competitividad capitalista. Es una competitividad que se verifica en crecimiento de ingresos, excedentes y patrimonio. Pero ojo, la destinación sabemos que es distinta. En la autonomía e independencia, con un acento territorial, en la innovación social, la implementación de tecnologías sociales, etc. ¿No? Bueno, esto lo dejo. Vamos a ver un poco, a introducirnos en el tema de innovación social y tecnologías sociales, un brochazo muy breve porque van a tener clases con un par de personas que manejan muy bien el tema. Bueno, siempre utilizo esta frase en un paper que hizo Antonio Cruz, muy interesante, un profesor del sur de Brasil, que nos dice, mira, si tratamos las innovaciones tecnológicas apenas como aquellas relacionadas con el típico desarrollo contemporáneo del capitalismo, biotecnología, microelectrónica, petroquímica, parece claro que los emprendimientos de la economía solidaria tendrían enormes dificultades para la innovación. Entonces dice, la innovación va más allá de eso. Hay un autor buenísimo que yo particularmente siempre recomiendo en el país en el tema de la innovación. Sufre el mal que pasa en todos los países latinoamericanos, que a los profesores de la provincia los discriminamos por no estar en las grandes capitales, pero sin duda es quien más sabe de innovación social en el país, un profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira, maravilloso, citado a nivel mundial, y aquí en Colombia apenas lo conocen, Giovanni López. Es un tipo muy interesante. Bueno, entonces, Giovanni lo que dice es que la tecnología social involucra el saber hacer de las personas y valorizar ese saber hacer. Entonces no estamos hablando solo de un nuevo hacer que tenga que ver con los grandes imaginarios que tenemos de la innovación y de la tecnología. Ahora cuando hablamos de innovación la gente inmediatamente piensa en un computador, piensa en lo tecnológico, y resulta que hay innovación social, hay innovación política, un poco una forma nueva de hacer las cosas, pero no es nueva per se, sino es nueva en la relación. Así como habíamos hablado de que el pensamiento no es más que unir una serie de cosas que están dispersas, la innovación tiene que ver con eso, un pensamiento hecho, un producto, un bien o servicio, relacionar elementos que estaban dispersos. Y seguro hay una cantidad de elementos que están dispersos en nuestras economías que pueden generar innovación, pero distintos tipos de innovaciones, obviamente. Entonces, sabemos que la innovación sirve como hilo comunicante entre los avances de la sociedad y sus instituciones. Dos, que hay un conjunto de prácticas y acciones de distintas índoles
que introducen el quehacer de las sociedades y sus instituciones nuevas formas de hacer las cosas. Entonces fíjense que el concepto de innovación va incluso a las instituciones, no es solo algo tecnológico. La innovación se entiende, según López, como un proceso que involucra necesariamente a las personas. Por lo tanto, es un hecho social que necesariamente se da desde la interacción, desde el encuentro y la reciprocidad entre actores. Bueno, plantean que las cooperativas que actúan como tal tienden a generar una nueva forma de hacer las cosas que dan evidencia de un modelo replicable. ¿Por qué? Justamente porque permite la interacción y la reciprocidad entre las personas. Claro, eso bajo el supuesto de que se encuentran. Sabemos que ahí hay una gran falla, y es una falla incluso nuestra, de los académicos, también de los órganos, no fomentar más el encuentro. Hay cooperativas donde se ven 2 veces al año, si acaso. Bueno, ahí sabemos que esto no funciona. Hay algunas fuentes de innovación cooperativa. Lo primero es el carácter democrático, sirve de punto de partida para facilitar la transmisión de información sobre preferencia de los consumidores. ¿Qué quiere un consumidor? No necesito hacer una encuesta, no necesito hacer estudio de mercado, no necesito aplicar investigación de operación, que es uno de los grandes dilemas de la ciencia administrativa. Cuando no hay certidumbre en la información, usted comienza a aplicar una serie de herramientas para tener clara la información y para tomar decisiones. Sin buena información, las decisiones no son buenas. Entonces, ¿qué hace usted? A través de investigación de operaciones, lo hablamos en administración, en contabilidad, a través de econometría, usted simplemente lo que busca es tener precisión sobre una información de variables que tienen relación entre sí. Supongamos, una cosa muy sencilla, un principio matemático elemental sin que nos vayamos a la fórmula, tampoco es necesario, pero pensemos en la función del amor. ¿El amor está en función de qué? Una variable. Para ti importante, que explique para ti qué es el amor. Una variable. Sentimiento. Otra variable. ¿Qué explica para ti el amor? La pasión. Pasión. Para vos. Cualquier cosa. Alegría. Sentimiento. Tratemos. Sexo. Fíjense que él pasó de estas variables, que son variables que podríamos denominar como valores, a un principio, que es una variable calculable. Sexo es una variable importantísima dentro de esa función. ¿Cómo explico si yo amo o no amo a una persona? Bueno, el sexo me da un buen indicador. ¿Qué más? Confianza. Y entonces, ¿a través de qué medimos la confianza? Por ejemplo, fidelidad. Número de veces que me ha sido infiel en el año, por ejemplo. O yo le he sido infiel. Tenemos una serie de variables. La pregunta es, ¿cuánto pesa cada una de esas variables en la explicación del independiente, en la explicación de la función del amor? Probablemente, si hacemos algo aquí, sería interesante hacerlo, pero no nos da chance. Tomamos 10 variables y comenzamos a darle peso relativo. Cuando en economía o en cualquier ciencia no le puedes dar un valor, comienzas a darle valores relativos y puedes construir hasta una curva de demanda con valores relativos. Bueno, hacemos valores relativos con lo que ustedes me están diciendo. Les apuesto que va a haber diferencias en los pesos explicativos de la variable edad. Entonces, para los muchachos será muy importante el sexo. Probablemente tenga el 60% de la explicación de su función objetiva. Pero cuando usted tiene 80 años, quizá esa variable pese menos. Y quizá hayan otras que pesen más. En todo caso, ¿qué es lo que hace todo científico? Busca tratar de saber cuáles son las variables que más pesan para incentivar eso. Supongamos que nosotros somos de bienestar familiar, las familias en Colombia están descompuestas y queremos fomentar el desarrollo de la familia colombiana. Por tanto, nos hicimos un estudio para saber qué determina la unión entre las parejas para que fortalezca la familia y para dar recursos públicos para que haya más familias. Entonces, hacemos nuestra función y encontramos una serie de elementos. Pues los elementos que más pesan son los que nosotros vamos a destinar recursos. Un poco ocurre lo mismo en cualquier sentido de la economía. En este caso,
El tema de la información es claro. Todo lo que hacemos en nuestras ciencias sociales, todas las herramientas matemáticas, lo que buscan es certidumbre, porque viene basado en la incertidumbre. El no tener información, repito, las decisiones son malas. Si nosotros tuviésemos certeza absoluta de toda la información, no necesitaríamos hacer encuestas, no necesitaríamos hacer econometría, no necesitaríamos hacer investigación de operaciones, no necesitaríamos hacer muestras. Tenemos toda la información y sobre esa base tomamos una decisión. Entonces, ¿qué ocurre en estas organizaciones? El carácter democrático genera que haya una información más libre que en la empresa de capital. Lo que pasa es que las organizaciones no utilizan muy bien eso. Pero, por ejemplo, ¿cuánto le cuesta al banco de buscar cada nuevo cliente? ¿Y cuánto le cuesta a la cooperativa? ¿Cuánto le cuesta a la cooperativa duplicar el número de asociados versus cuánto le cuesta al Banco de Bogotá duplicar el número de clientes? Cada nuevo cliente, hace 2 años, yo no he actualizado ese dato, pero hace 2 años valía 1.100.000 pesos, pongámosle 1 millón de pesos. Cada nuevo cliente. Bueno, ¿y en qué viene justificado ese valor? En publicidad, una cantidad de elementos que necesita el banco para seducirte, para que te vengas como cliente. ¿Qué tiene que hacer una organización de base, por ejemplo, una cooperativa, para duplicar su membresía? ¿Qué harías vos? Todo es confianza, hay información perfecta. Solo con ingresar a la familia, su esposa puede ser asociada. Solo con ese factor se te meten gratuitamente el doble de los asociados. Solo con ese factor. Porque están ahí, hay confianza y hay una revelación de las preferencias de los asociados. Bueno, eso es una innovación desde el punto de vista teórico muy fuerte. La orientación al asociado configura estructuras de servicio personalizados que no pueden lograr las empresas de capital. Es decir, lo más que pueden hacer es enviarte un correo con tu nombre, basado en una lista de correos, obviamente. Pero la gente que va a su pueblo y conoce a su cooperativa, el vigilante le sabe todo. Por ejemplo, había una estrategia en las cooperativas de Antioquia, en Don Matías. En Don Matías era muy interesante porque el comité de crédito, una de las personas más importantes del comité de crédito era el vigilante. ¿Cómo le dicen aquí? El guachimán, ¿no? Bueno, el vigilante. Claro, el celador. El celador, cuando llegaba, y el cajero, ellos participaban de los comités de crédito, porque llegaba él como cliente: hola, don José, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Cuénteme, su familia, su esposa, ¿cómo le va? Ay, le acabo de tener un accidente. Ah, ok. ¿Por qué está pidiendo don José? Es que acabo de tener un accidente. Ah, ok. ¿Saben cómo orientar el crédito? Esa cercanía con el asociado no lo tiene ninguna empresa de capital y es una fuente de innovación. Y sobre todo el enfoque territorial de estas organizaciones genera una identidad tal que al reproducirse retoma y enriquece las tradiciones ancestrales de cada territorio, sus lógicas, sus particularidades, diferenciándoles incluso de la oferta tradicional. Cuando usted en Bogotá se monta en un autobús, inmediatamente se va a sentar. Yo me gané 2 o 3 cachetadas por eso cuando llegué. Entonces la gente se para y si viene otro a sentarse, se queda así. Yo no entendía eso. Yo pensaba que no se querían sentar, y a mí me sentaba. Porque en Venezuela pasa lo contrario. En Venezuela quieren aprovechar el calor. Aquí se piensa que el calor es fuente de enfermedad. Sin embargo, un acto que puede ser absolutamente egoísta no se corresponde con lo que yo he visto en muchos buses. La gente se sube en esos buses que todavía andan, los largotes, y se sube por la parte de atrás y pasa 50.000 pesos. Y los 50.000 pesos vienen hasta llegar al conductor y vuelve, y el vuelto es exacto. No falla nunca. Entonces uno dice: oye, pero ¿qué acto es este? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué fuente de solidaridad interesante hay? Un poco lo que hacemos los investigadores es identificar las distintas fuentes de solidaridad y generar incentivos y desincentivos para que se desarrollen o se desestimulen. Lo mismo podemos ver en distintas prácticas en la costa,
abajo y el sur. Es decir, cada sociedad tiene fuentes de solidaridad interesantísimas y también fuentes de egoísmo que no tienen sentido. Uno simplemente genera incentivos y desincentivos. En todo caso, tener un enfoque territorial le da una cercanía al asociado con su organización que no puede dar otro tipo de organización. Hay una estrategia de organización: relacionarse con los mercados sin dejar que estos determinen sus decisiones finales. Y eso permite ampliar las estrategias comerciales. Actuar siempre con sus asociados, sus pares, otras organizaciones cercanas, y crear mercados propios. Esto es clave: crear mercados propios. Tenemos esa gran posibilidad. Podemos hacer los mercados, inducir pautas de consumo y producción. Entonces no hay que tomar tan alegremente estas organizaciones. Realmente sí tienen incidencia. Preserva autonomía en su relacionamiento con las administraciones públicas, coproducen políticas públicas y cooperativizan. Habíamos dicho que la cooperativización es la puesta en común de algo. Cooperativizan de forma creciente las iniciativas de sus miembros, que las necesidades serán cada vez más crecientes. Retienen valor, multiplican transacciones internas, operan con sus organizaciones. En Indesco siempre poníamos un ejemplo muy sencillito de retener valor. Bueno, ¿cómo llevamos eso al día a día? Por ejemplo, en algún momento se visitó una cooperativa y nos dimos cuenta que ellos producían papaya. Y tenían las papayas, tenían como un centro de acopio de papayas, y llegaba el comprador de papaya, veía cuántas papayas había, y mientras iba hablando con el otro y le daba un traguito de aguardientico, iba viendo la papaya más mala, más chiquita, medio podrida, y la agarraba, como si estuviese agarrando una papaya al azar. Y le decía al productor: oiga, pero esta papaya, y le pagaba el total de la producción por la papaya mala. Obviamente el coste era mucho más bajo que el que tenían que pagar. Y nosotros nos pillamos eso. Y el país de desempleo: sí, nuestras mujeres no tienen nada que hacer. ¿Por qué no clasifican? Clasifiquen la papaya, la más grandota, la más verde, Oiga, si una cosa tan sencilla permite retener el valor en este caso y no transferirlo a este comprador que tiene prácticas indebidas. Son cosas absolutamente sencillas que las organizaciones que ya han avanzado en el tiempo, esto lo hacen mucho, por ejemplo, Agrosolidaria, ya lo implementó, y es una cosa súper sencilla que no tienen ni idea de la repercusión económica que tiene, y son ejemplos muy sencillos. Ellos tratan de multiplicar las transacciones internas en la medida en que saquen menos dinero hacia afuera, mejor. Prefiero comprarte a ti, que eres mi compañero, mi asociado, a pesar de que vendas un poquito más caro, pero yo sé que mañana tú me vas a comprar a mí, y genera un dinamismo tremendo. Bueno, agregan valor a estas organizaciones basándose en su identidad, tradición y acervo, actúan en el ámbito local, reportan lo que hacen. Bueno, este es el ideal, ¿no? Como estrategia de innovación. Entonces, tratando de entender un poco el tema, podríamos decir que son nuevas formas de hacer las cosas, involucrando la creación, a las comunidades en la creación, gestión e implementación de prácticas socialmente incidentes. Y eso nos busca es optimizar las iniciativas a partir de lo que existe. Un poco lo que les estoy planteando aquí, que normalmente no se debe, es que más importante que la creación es el fortalecimiento y optimización de lo que hay. Bueno, y desde ahí podemos ver distintos tipos de innovación: innovación en el aspecto educativo, innovaciones políticas, innovaciones en instrumentos, innovaciones jurídicas, etcétera, etcétera. La suma de estas innovaciones genera una ventaja competitiva a la hora de ir a los mercados. Ahora, pero la pregunta es: ¿qué tecnología puede contribuir a la solución de problemas de exclusión, precarización, ausencia de medios y capacidades? El nuevo software que nuestros amigos economistas nos tocó maciarnos, Econometric View, ya van en la versión 12. Econometric View 12, solución para los problemas de toma de decisiones en los pueblos de Colombia. Y agarramos y nos compramos 2 millones de paquetes de Econometric View 12 y se los repartimos a todas las comunidades. ¿Qué hacemos con eso? Es una innovación tecnológica absolutamente excluyente, hecha para la exclusión además, hecha para un grupo elitesco que no llega a esa base. ¿Cómo hacemos que las tecnologías, para que las tecnologías
nos aporten en eso. Bueno, quizá quienes han estudiado a nivel mundial más esto son los brasileños. Hasta hace unos 10 años se hablaba de las tecnologías socialmente apropiadas. Ellos avanzaron y hablan ahora de tecnologías sociales y plantean en su conceptualización, que fue fruto de 3 años de discusión entre los brasileños, un concepto muy largo, pero del que quiero rescatar unos elementos. Toda tecnología social se define porque necesariamente debe ser reaplicable en interacción con la comunidad. Necesariamente debe ser hecha para la transformación social. ¿Y dónde se puede aplicar? En los productos, en los procesos, en las técnicas, en las metodologías. Estos son los elementos característicos de lo que denominamos tecnología social. Bueno, todas estas organizaciones, aunque no lo sepan, que ya la hemos visto y ya hemos discutido, aplican tecnologías sociales. Estos chicos que conocieron ahí en la vereda Montentivá, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cooperativa? Colega. En Colega, ¿qué tecnología social tiene? ¿Cómo mejoraron los pastizales? Trajeron grandes productos de Australia, Nueva Zelanda, que son los mejores en producción de leche. Generaron una tecnología propia basada en la utilización de los excrementos de los animalitos, ligado con algunas máticas para mejorar los pastizales. Lo conoceríamos como un abono. Igual lo hicieron con la etapa de producción, con la etapa de transporte. Es decir, comenzaron a generar soluciones apropiadas a sus necesidades, que quizá una máquina no les hubiese podido dar la diferencia. Para ellos, por ejemplo, les habrán comentado que no les gusta que a la leche vaya alguien en estado de embriaguez a ordeñarla. Les contaron eso, o algo así. Es muy interesante. Y que, por ejemplo, los tipos deben llevar siempre o procurar llevar el mismo olor, la música, porque para ellos el concepto es leche orgánica. Y generaron todo un mecanismo, tanto en la producción, fíjense atrás, tanto en la producción como en los procesos, como en los métodos y las técnicas para lograr que estas vaquitas tuviesen una trazabilidad clara y, digamos, un proceso similar. Pues ellos revenden la mayoría de su producción a Colanta y son uno de los poquitos productores que están dentro de Colanta que tienen el concepto de leche orgánica, se lo habrán dicho. ¿Y qué es leche orgánica? Yo nunca lo entendí. Estuve 2 semanas interno allá y nunca supe, es muy complejo. Pero en todo caso, son uno de los pocos productores del país con esa calidad. Es que no necesitamos un año colega, necesitamos otras 2 cooperativas en Boyacá. Estuvimos en Zamacay, estuvimos aquí en Villaminzón. Les ruego, disculpen. Bueno, y así cada una de estas organizaciones tienen algunas tecnologías propias. Lecciones aprendidas. Logran alinear estas organizaciones las demandas individuales a las demandas sociales. Propician el autocontrol y la valoración social. Minimizan los costos de servicio a través de las alianzas intercooperativas. Un poco de lo que me preguntabas al principio de cómo hacemos para exportar. Esa es una de las mejores medidas. Realizan gestión colectiva del conocimiento. Reproducen la vida y fortalecen la cultura cívica. Cooperativizan, ponen en común cada vez nuevas actividades, realizan integración federativa por productores, no solo vertical, y crean grupos cooperativos y profundizan las redes basadas en grupos de interés. Y aquí podemos tener más y más y más que nos hablan de la diferencia. Si esa diferencia la logramos calcular en cada una de las organizaciones, son los argumentos técnicos más perfectos para defendernos cuando ustedes dicen ¿cómo hacemos con los terceros? Bueno, en conclusión, a medida que las sociedades cambian, también cambian sus instituciones, quienes deben satisfacer las crecientes demandas de sus miembros y grupos de proximidad. Entonces ahí tenemos una serie de elementos que nos llevan a la sostenibilidad económica, social y del medio ambiente. Fortalecimiento de la identidad, que pusimos el énfasis durante las 8 primeras charlas. Tecnologías sociales e innovación social. Y de eso van a trabajar en las próximas 2 sesiones. Bueno, quería dejarles aquí como esta presentación le queda y creo que la van a subir. En todo caso, todas están en la computadora
algunos organismos promotores que vienen desarrollando cosas muy fuertes. Destaco particularmente la OIT, que hemos estado alejados de ellos. Ellos desde 1940 tienen esta revista y que tienen cositas. Fíjense, aquí George Fauquet, un grande del cooperativismo, era el director de esta revista y fue después director de la OIT. Es decir, tenemos cercanía. Aquí coloco una serie de organizaciones cuando les pregunten, bueno, ¿a dónde vamos? Que pueden, en donde se están planteando posgrados. Estas son las internacionales y en todas ellas existen posgrados en la materia. Estas son las nacionales y están planteando o tienen ya desarrollado. La Universidad de Santo Tomás va hacia un doctorado que quizá tarda 2 años, pero va hacia eso. La Universidad Cooperativa tiene ya una maestría virtual en territorio de economía solidaria. La Javeriana tiene su tradicional especialización y una línea en el doctorado. La Gran Colombia acabó de recibir acreditación para dictar una maestría en el tema. La Luis Amigó tiene una especialización muy buena. Confecop Antioquia, fíjense que aquí hay 2 casitos que quiero destacar. Algunos gremios y algunos grupos interesados por fortalecer la progresividad que habíamos dicho de la educación han optado por hacer convenios con otras entidades, ya que el Ministerio de Educación no les aprueba. Bueno, por ejemplo, esta gente de Confecop Antioquia ha hecho un convenio con la Universidad de Trento y luego se llevó a la Universidad EAFIT para realizar una especialización en el área. Y lo lograron, y por ahí van. El CIEC está haciendo negociaciones para, a través de la Universidad Nacional de Colombia, realizar también un programa de especialización en economía social con los españoles. Aquí hay una cantidad de universidades que, si ustedes buscan, les dejo simplemente los títulos, van a encontrar los programas. Y es una fuente de información interesantísima porque vemos qué se está haciendo afuera. Aquí hay una cantidad de redes. Ustedes simplemente colocan el nombre y van a ver qué hay alrededor de esto. Y faltan bastante, pero bueno, les doy algunos títulos que pueden ser de interés. Un poco la invitación es que no paremos, sigamos enamorados de esto, sigamos leyendo, sigamos buscando, y seguro ustedes ya tienen relación con muchos de ellos. Solo CIRIEC, que sabemos que hay en Colombia, nosotros hemos sido un poco egoístas y queremos abrirnos más a toda la información que tenemos de CIRIEC de distintas partes del mundo. En cualquier momento podemos tener relación con cualquier investigador a través de nuestra red de estos CIRIEC a nivel mundial. Bueno, el año pasado salieron algunas publicaciones seminales. A mi juicio, claro, es un sesgo personal, creo que Cooperativismo y Desarrollo hay que tenerlo, la número 100, la edición especial, que además es la 4ª revista en el mundo que alcanza ese estatus estando indexada y es colombiano. Es muy interesante que desde afuera, desde Argentina, nos pidieron 12.000 ejemplares y en Colombia es un rollo, la regalamos y ni siquiera se la acepta. Este libro es maravilloso, la experiencia brasileña, de nuevos paradigmas de producción y consumo. Se encuentra gratuito en internet. Este es un libro de casos cooperativos. Es realmente precioso, 2 o 3 casos. En Colombia creo que no le hicieron honor a todo el campo que hay aquí porque, bueno, ya verán qué caso hay en Colombia. Pero en todo caso creo que hay más. Y McKinsey, la firma McKinsey, hizo un estudio para la Alianza Cooperativa Internacional, que teóricamente es seminal, para mí no, para mí dice cosas que ya sabíamos, pero bueno, en todo caso están ahí, están disponibles por internet. O sea, se los dejo para que en cualquier momento que quieran saber más, hay mucho más, hay mucho más. Miren todas estas revistas de corte científico, todas son de corte científico, ojo, no estoy poniendo las demás. Revista, esta es la grande del CIRIEC, que es del 1904. Está esta que es israelí, que es muy importante. Bueno, está esta que es canadiense. ¿Dónde está Regma? Esta es francesa, la creó Charles Hill. Miren lo que hay. Cada semestre hay nuevos estudios, es decir, hay un ámbito de acción muy grande. Quizá no tenemos el tiempo de leer como deberíamos leer, pero no hay tiempo, pero sí hay fuentes de información. Entonces quizá los amigos de la biblioteca y que están a cargo en los temas de bibliotecología deberían identificar cosas seminales para pasarlo a los demás funcionarios. Un poco con Magda en alguna investigación pasada discutíamos eso. El
accesible. Ya el problema no es información, sino de ordenar la información y de saber dónde está y poder acceder a ella. Miren, yo me siento muy contento de que me hayan recibido estos días y para mí ha sido una caja de resonancia preciosa estar con ustedes. De verdad les agradezco y muchas gracias. Bueno, pues le queremos agradecer a nuestro compañero docente Juan Fernando. Espero que estas 2 semanas que compartimos con él pues hayamos podido como que capitalizar toda esa experiencia nacional e internacional que tiene. La verdad que para nosotros